Sean bienvenidos todos en esta mañana. Siempre es una bendición, un placer el poder reunirnos para estudiar su palabra. Y especialmente ya estamos llegando al final de segunda de Pedro. Entonces, un par de estudios más y luego vamos a comenzar con primera de Juan, para que comiencen ya a leer la primera carta de Juan. ¿Quieres saber si realmente está en una verdadera comunión con Dios? Entonces, cuando estudiemos primera de Juan, nos va a dejar al descubierto si realmente tenemos una verdadera comunión con Dios o sencillamente una idea religiosa, ¿ya?, de ser cristiano. Entonces ya se viene ese libro de primera de Juan. Pero ahora vamos a terminar aquí con Pedro primero, un par de estudios más, unos 3, 4 semanas más estudiando este último capítulo, capítulo 3 de segunda de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro va a hablar aquí en esta sección, en este capítulo, y va a confrontar a ciertos hombres que estaban ya entrando a la iglesia, falsos maestros, y también va a hablar de burladores. Y el asunto aquí tiene que ver con la venida del Señor y el hecho de la profecía. La profecía. Hoy día, lamentablemente, hay muchas personas que le dan un lugar secundario a la profecía, no un lugar importante. Voy a leer 2 citas aquí de un bestseller. Dice: cuando los discípulos querían hablar de la profecía, Jesús rápidamente cambiaba la conversación para hablar de la evangelización. Él quería que se concentrasen en su misión en el mundo. Realmente lo que estaba diciendo era, esto es lo que él interpreta: los detalles de mi regreso no son su negocio. Su labor es la misión que les ha dado. Sea esto su enfoque. También dice esto, este mismo hombre, el mismo bestseller, dice: si quiere que Jesús regrese más pronto, hay que enfocar en cumplir su misión, no buscar entender la profecía. Entonces, el asunto es que la Escritura nos dice totalmente lo contrario. Cuando uno lee Mateo 24, Lucas 21, que son los discursos más largos de Jesús, son proféticos y son señales. Son señales en las cuales usted y yo debemos estar prestando atención. Pero hoy día estas personas llegan a decir, y el mismo autor habla de que esta es la distracción de Satanás para desviarnos de la misión. Entonces, imagínese usted el entender esto. Cuando el apóstol Pedro nos dijo aquí que tenemos la palabra profética más segura y que hacemos bien en prestar atención a ella. Lo estudiamos eso. Pero ignorando todo esto, ignorando toda esta verdad y todo lo que la Escritura dice aquí, entonces, lamentablemente, se están cegando a esa enseñanza. Y vamos a mirar eso en esta mañana, a ver cómo la Escritura nos enseña, ¿sí?, acerca de que debemos estar atentos, no ignorantes aquí, no ignorantes, sino al contrario, debemos estar con nuestros ojos bien abiertos. Entonces, ahora fíjense aquí en Pedro, vamos a estar mirando aquí en este capítulo 3, cómo el apóstol Pedro va a seguir hablando a estos hombres y mujeres de esta iglesia para que ellos estén atentos a este tiempo. Y va a hablar de estos tiempos finales. Y este capítulo nos va a llevar a un tema que es el juicio de Dios, el fin, el día del Señor que viene. Y viene más pronto de lo que nosotros a veces pensamos. Los vídeos que usted tiene, los que manejan, usted sabe que hay uno en su puerta derecha que a veces traía un rótulo que decía este vidrio hace que los objetos
estén más cerca de lo que parecen. Y el asunto era de que eran convexos. Hace que se vea así. Ahora, para nosotros es lo mismo. Como creyentes necesitamos estar mirando estos eventos más cerca de lo que nosotros pensamos que están. Y debemos tener cuidado en esto. Razonarlos a la luz de la Escritura. No a través de estas teologías a veces modernas que salen, que tratan de cambiar y tergiversar la palabra de Dios. Y por eso hoy día muchas personas lamentablemente dejan la Escritura, dejan la profecía y no le dan la importancia. Una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a mantenerlos alerta en contra de los falsos maestros es entender que el regreso de Cristo puede ser en cualquier momento. Siempre debe ser recordado. Nunca debemos olvidar eso porque eso nos da perspectiva en nuestra vida. Y este capítulo 3 habla acerca de eso. Habla de esa visión más amplia que tenemos que tener y no solamente enfocarnos en el aquí y en el ahora, sino que este lugar en el que estamos no es nuestro hogar, sino que nuestro lugar está allá en los cielos. Fíjate, este capítulo 3 se divide en dos partes que vamos a empezar a estudiar en esta mañana. La primera está en el versículo 1 al 9 y esa se divide a la vez en dos. Primero, el regreso de Cristo que es negado. La gente niega el regreso de Cristo. Hoy día escucha muchos de estas personas que no le dan importancia a esto. De hecho, algunos se burlan. Dicen creer en Él, pero se burlan de eso. No lo entiendo. Pero se burlan de eso. Y lo otro que miramos aquí en esta sección también es que es importante tengamos en cuenta con referencia al regreso de Jesús, ¿por qué el retraso? ¿Por qué el Señor aún no ha llegado? Y la próxima sección que vamos a estar estudiando es del versículo 10 al 18, es el Señor y su día, el juicio de Dios. Vamos a mirar aquí cómo estas personas comienzan a burlarse y a negar la venida del Señor. Fíjense en los versículos del 1 al 9, vamos a leer y luego vamos a ir mirando algunos detalles con respecto a esta sección aquí de estos dos tipos de personas que se burlan hoy día y que están presentes y que no necesariamente están en el ámbito secular, fuera de la iglesia, sino que están dentro de la iglesia algunos. Y están llevando a la gente a veces al engaño. Entonces vea la mofa que hacen estas personas, los primeros versículos, del 1 al 7, dice, amados, comienza el apóstol aquí a escribirles este último capítulo y les dice a ellos, amados. La palabra denota cariño, denota afecto. Hay un deseo de que estas personas entiendan de que para él son importantes. Y como son importantes, quiere advertirles de esto. Aparece 5 veces la palabra amado aquí solo en este capítulo a ellos. Y les llama la atención. Dice, esta es la segunda carta que os escribo. Hay algunos que debaten si hubo otra o no. Bueno, nosotros creemos que es la referencia primera de Pedro. Es la primera y esta es la segunda. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Quiero que ustedes entiendan, dice. Me estoy refiriendo a ustedes con una palabra limpia, sin falsa enseñanza. Y quiero agitar su espíritu. Quiero moverlos a que no estén tan quietos como están. Y este es lo que él está escribiendo aquí. Dice, con un limpio entendimiento, puro. Luego dice aquí, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Y aquí fíjese, el apóstol se está refiriendo no a algo nuevo. Se está refiriendo a algo que ya saben. Pero hoy día lo que nos apasiona es lo nuevo, no lo que ya sabemos. Y dejamos de lado lo que ya sabemos, y como dejamos de lado lo que ya sabemos, caemos muchas veces en manos de estos falsos maestros aquí. Un antídoto para estas falsas enseñanzas es recordar la doctrina que usted ya conoce. Es recordarla, recibirla y vivirla. Obedecerla. Esa es la forma. Y él les dice, y les quiero recordar esto, quiero poner en memoria. Dice, por los santos profetas, dice, todas estas palabras que ustedes tienen han sido dichas por los santos profetas
y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces fíjense cómo incluye aquí todo la Biblia. La referencia aquí a los profetas es en referencia al Antiguo Testamento. A estos hombres, ¿ya?, que hablaron y que estuvieron enseñando y tuvieron palabra profética. Ellos sí la tuvieron, de lo que iba a ocurrir. Le dice, estos hombres hablaron. Ustedes ya conocen eso. Todo el Antiguo Testamento. Pero también deben recordar, dice aquí, las enseñanzas del Señor, como fue comunicada por los apóstoles. ¿Dónde está esto preservado en el Nuevo Testamento? O sea, aquí todo el consejo de Dios. O sea, queremos entender realmente todo lo que el Señor tiene para nosotros, necesitamos estudiar todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Y fíjate aquí que habla de que fue enseñada por los apóstoles, ahí está nuestro fundamento. Efesios 2:20. Cristo es el fundamento y los discípulos, los apóstoles también hablaron acerca de lo que ya Cristo había enseñado. Y esto es lo que él está diciendo aquí. Sabiendo primero esto, dice versículo 3. O sea, esto es importante. Esto es esencial. De esencial importancia, les dice él aquí, que en los postreros días. Esto es lo que estamos viviendo, estamos en los postreros días. Algunos dicen que los postreros días comenzaron con la primera venida de Jesús y van a seguir hasta la segunda venida de Jesús. Bueno, ya estamos nosotros más y más cerca del fin. Él les dice, en estos postreros días vendrán burladores según su propia concupiscencia. Ya Pablo ya lo enseñó en Primera de Timoteo, nosotros lo estudiamos, capítulo 4, versículo 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Habló acerca de estos hombres. Cuando estudiemos Judas, Judas también va a hablar acerca de estos hombres que andan conforme a sus propias concupiscencias. Que lo que el Señor enseña no calza con su agenda ni con su estilo de vida. Por eso lo rechazan. Entonces fíjese aquí, va a mostrar cuál es el argumento que estos falsos maestros dan antes de refutarlo. Versículo 4 dice, y diciendo, y esto es lo que ellos toman aquí. Se burlan del mensaje que el Señor ha dejado por medio de las Escrituras, de lo que ellos ya conocían, del mensaje profético que el Señor ya había enseñado, que Él iba a regresar otra vez. Y comienzan a cuestionar y comienzan a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? De su venida. Porque desde el día en que los padres o los antepasados durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces aquí también ellos van a denotar una actitud de superioridad intelectual. Hay muchos intelectuales hoy día que hablan, no, el rapto de la iglesia es imposible. Y ellos son los eruditos y dicen que no. Se van en contra de la revelación de las Escrituras. Entonces fíjate aquí, estos hombres, estos falsos maestros, estos burladores, vienen y comienzan ellos a negar la realidad de la promesa de la segunda venida del Señor. Del fin de los tiempos, de los juicios de Dios. Porque eso es lo que viene. El juicio de Dios viene. Y ellos van a decir, eso nunca ha ocurrido. Como nunca ha ocurrido, ellos tienen que negar la realidad de un diluvio, de un juicio de Dios. Entonces ellos niegan eso. Dicen, no hay evidencia de que Dios haya intervenido en la humanidad. Sí hay evidencia. Y Pedro aquí les va a mostrar a ellos que sí hay evidencia. Y vea lo que dice, estos ignoran voluntariamente, versículo 5. Ignoran. Y es algo voluntario. Insiste, no ha habido juicio, nunca habrá uno. Y el Señor dice, están ignorando. ¿Qué es lo que están ignorando? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene de agua y por el agua subsiste. O sea, la Biblia enseña que Dios creó todo eso. Nosotros creemos en eso y vemos la evidencia. Vemos la evidencia. Y no solo eso, sino que dice que fue creado por su palabra. Él dijo y fue hecho. El poder de Dios. Por lo cual, dice el versículo 6, el mundo entonces pereció anegado en agua.
Aquí les está mostrando una evidencia. O sea, el mundo no siempre ha estado de la manera en que está ahorita. Han habido cambios profundos después del diluvio. Pero, dice versículo 7, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, la misma palabra de Dios que hizo y trajo a la existencia este mundo, y todo lo que usted puede ver y todo lo que usted puede percibir, esta misma, este mismo Dios va a traer también juicio. Ya lo hizo con agua, pero ahora dice que va a ser con fuego aquí. Y aquí tiene que ver con un asunto moral. Dios no puede pasar por alto el pecado. Él lo va a juzgar. Si lo juzgó en la antigüedad, lo va a volver a juzgar. Y lo va a hacer. Y usted igual, no piense que Dios puede pasar por alto el pecado. Ay, es que Dios ya lo juzgó en la cruz, pero si usted practica el pecado, Dios va a traer también para usted una consecuencia. Va a traer una consecuencia. Entonces, Él le dice, hey, este mundo va a estar reservado también para juicio de Dios. Perdición de estos hombres impíos. Luego dice, más amados, dice, oh amados, no ignoréis. Vea, el Señor quiere que usted no ignore. No seamos ignorantes en las Escrituras. Esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, para lo que usted a veces se hace tarde o se prolonga en el tiempo, para Dios es poco tiempo. No es que Él no esté viviendo en tiempo, pero vive fuera del tiempo en que nosotros vivimos. Por eso dice aquí que para Él, ¿ya? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Citando el Salmo 90, versículo 4. O sea, no importa el tiempo que pase, Dios va a cumplir su promesa. Él dijo que iba a venir. Él dijo que iba a volver y eso es la confianza que tenemos aquí. Entonces, para Dios el tiempo es diferente que para usted. ¿Lo ve diferente? Y Él está viviendo, y vamos a ver eso en un momento, en tiempo siempre un presente, por llamarlo así. Para Él ve el desfile de una vez, completo, de un solo. Nosotros tenemos que esperar que pase hasta llegar al final. Él lo ve todo aquí. No es que Dios no perece en tiempo, eso no dice aquí. Su relación con el tiempo es diferente a la de nosotros aquí. ¿Cuál es la razón? Porque Él es eterno. Esa es la razón. Esa es la razón. La eternidad no es algo sin tiempo, pero es un tiempo sin fin. ¿Quién entiende eso de nosotros? En ese Salmo 90 que cita, después dice 70 y 80 años máximo en este cuerpo. Nadie de nosotros puede entender eso hasta que estemos ahí. Y luego dice aquí en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. O sea, el Señor mantiene su promesa y lo va a hacer en su tiempo, no en nuestro tiempo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué el Señor no ha venido ahora? Ve aquí. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él no está diciendo que todos van a ser salvos, le está diciendo que la oportunidad está para que se arrepientan y vengan a Él. Si se arrepienten, entonces no van a perecer. No quiere perecer, dice Pedro, arrepiéntase. Es lo que dice. Si quiere condenarse eternamente, no se arrepienta. Ezequiel 33:11 dice algo muy similar, el Señor del Antiguo Testamento. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Entonces ve aquí, el apóstol Pedro está despertando esto en nosotros, recordando esto. Capítulo 1, Pedro escribió como un apóstol, algo que él vio, como un testigo ocular. Todo lo que él vio aquí, todo lo que usted y yo, nosotros podemos recibir de lo que él vio, usted lo tiene aquí. ¿Quién es usted en Cristo? Lo que Cristo ha hecho por usted, todo eso. Que Jesús realmente es
el verdadero pacto. Es en Él. Luego en el capítulo 2 escribió como un pastor, advirtiendo, alimentando, pero también advirtiendo. Y aquí lo vamos a ver a Pedro como un entrenador que quiere que sus entrenados se muevan, no se queden quietos, no se duerman. ¿Ya? No es personal para nadie hoy, no se duerman. Y es lo que vemos en las Escrituras. La idea es despertar y estar despiertos totalmente. Y como hay exhortaciones, perdón, a no dormirse, eso quiere decir que es un problema real. Vea lo que dice Pablo en Romanos 13:11. Y esto, dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es levantarnos del sueño. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo lo mismo. Está animando a los creyentes, a los cristianos, a que ellos estén esperando, que estén velando, que no estén durmiendo, porque el Señor puede venir en cualquier momento y debemos estar listos. Es como el carbón, usted necesita ponerlo y soplarlo y moverlo para que encienda. Si usted quita el carbón, uno de los carbones de donde está ahí, las brasas y todo lo demás, ese carbón tarde o temprano se va a apagar. Y a veces usted lo ve tirar humo, pero está apagado. Es solo humo. Él quiere que usted y yo estemos ardiendo por Él, no tibios. Eso es lo que Él quiere. Y una de las perspectivas que nos puede ayudar a estar ardiendo por Él es saber de que el Señor viene por su iglesia, viene por cada uno de nosotros. Moody decía que el Señor solo venía a verlo a Él ardiendo por Él. Yo creo que eso es, ardiendo por el Señor. Por eso les va a recordar esta verdad tan esencial que hoy día la iglesia ha dejado de lado, que es el regreso de Cristo Jesús. Viniendo por su iglesia y viniendo con su iglesia a traer juicio. Este es el mensaje central. Fíjate, el 28% de la escritura es profética. Eso quiere decir algo. Es importante. Fíjate, 1845 versículos de la Biblia mencionan la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. 318 veces en el Nuevo Testamento, o sea, uno de cada 30 versos habla de la segunda venida de Cristo. 7 de cada 10 capítulos del Nuevo Testamento hablan acerca de la venida del Señor. 17 de los 39 libros del Antiguo Testamento se dan a este tema en su totalidad. Entonces, si usted ve y saca los porcentajes, anda por ahí como en 25, 27, 28%. Entonces, ¿por qué no prestar atención a eso? ¿Por qué este hombre viene y se deja decir que Dios no le interesa que nosotros nos preocupemos de los detalles cuando Él nos ha dejado detalles? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué ponerlos ahí? Y ahí es donde hoy día lamentablemente debemos nosotros tener cuidado, porque podemos perder la perspectiva. Dios inspiró a estos hombres para que escribieran acerca de esto y que esto estuviera en nuestra frente. Bueno, para algunos que tenemos frente grande, fácil, pero la idea es que esté aquí, su cabeza, todo el tiempo en nuestra mente. Capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pedro dijo, para que estén firmes, establecidos en la verdad. Y esto es parte de la verdad. Y esto tiene que ver con la repetición. Para que cuando venga el falso, usted lo conoce. ¿Por qué los deportistas practican tanto los movimientos y una y otra vez, hasta que ya es algo natural en ellos? Para que cuando venga alguna situación no los sorprenda. ¡Pum! Reaccionan. Bueno, esto es lo mismo para usted y para mí. Dios quiere que usted recuerde esto y por eso lo pone aquí, para que usted y yo podamos estar atentos, desprevenidos nunca, siempre atentos. Imagínense, tenemos un libro de Apocalipsis lleno de profecía. Por algo está ahí ese libro. Yo no sé si estos hombres lo enseñarán.
porque eso habla muy contrario a lo que a veces estas personas enseñan aquí. Pero a veces nosotros nos desenfocamos. ¿Y cuál es nuestro enfoque? Es el aquí y el ahora. Acuérdense, este no es su hogar. Por más que tratemos de que sea placentero, no es nuestro hogar. Un cristiano nunca se puede sentir cómodo en el mundo, porque no somos del mundo. Entonces estamos de paso, somos peregrinos. Y el Señor está regresando. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, el Señor Jesús habla acerca de su venida. La primera mención que nosotros vemos ahí. Dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora fíjense lo que dice en el versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y ahí está. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la promesa del Señor. Voy a preparar un lugar y vendré y os tomaré a mí mismo. La primera venida el Señor Jesús vino como un cordero para salvar al hombre, vino a morir. La segunda venida el Señor va a venir como un león. Pero antes de que ocurra la segunda venida, nosotros creemos que el Señor va a arrebatar a su iglesia. 7 años antes. Y la va a llevar consigo. Pablo dice en Tesalonicenses. Y esta es la esperanza que tenemos. ¿Cuál era la mentalidad de la iglesia del primer siglo esta? Ellos vivían como si el Señor pudiera venir. Y usted lee los escritos de estos hombres y dice, y nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados. Pablo sentía que el Señor podía venir en su tiempo. Y decía, wow, si yo estoy aquí, si no me he muerto, yo me voy a ir con el Señor. Ellos no estaban buscando por una tumba, ellos estaban buscando por un lugar allá en los cielos, llamado gloria. Es ahí donde ellos estaban. Ellos no estaban esperando a un enterrador, ellos estaban esperando a su Salvador. Esa era la esperanza. Por eso Pablo podía decir, para mí el morir es ganancia. Él tenía la perspectiva clara aquí. Él tenía esa perspectiva. Y esa es la esperanza que como iglesia nosotros debemos tener. Y eso era lo que motivaba a esta iglesia del primer siglo, que llegaron a ser tan efectivos. ¿Qué planes ellos tenían? ¿Cuál era la estructura que la iglesia tenía cuando estaba en desarrollo? ¿Cuál fue la organización que ellos tuvieron? No, ellos tenían un mensaje a Cristo resucitado, muerto y resucitado. Y es lo que ellos hacían. Y llevaban a la gente a Cristo. Y su corazón siempre ardía porque un día el Señor podía venir por ellos. Y por eso lo hacían y no descansaban. Pero aquí fíjense, están estos hombres que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Ya? Y es la pregunta aquí. Dice que todo permanece igual como en el comienzo. Entonces, hay dos tipos de burladores. Hay dos tipos de personas que se están burlando de esta idea de la venida del Señor. Aquí Pedro describe a unos como aquellos que andan según sus propias concupiscencias, dice aquí. O sea, viven para complacer la carne. Viven para complacer lo que ellos quieren, sus propios deseos. Todo lo que ellos quieren hacerlo. Entonces, estas personas se burlan de este mensaje porque no encaja en su estilo de vida. Porque el estilo de vida de ellos es vivir el momento. No piensan en las consecuencias, sino que el aquí y el ahora. ¿Cuál es el mantra que ellos recitan? Feliz ahora, satisfecho ahora, vivir para uno mismo. Lamentablemente a veces hay muchos cristianos que viven así ahorita, con ese mismo mantra. Vivir para uno mismo, satisfecho ahora y feliz ahora. Y no quieren entender que todo esto van a tener consecuencias en el estilo de vida que ellos tienen y también en la eternidad. Entonces aquí están estas personas que se burlan de la venida del Señor. Fíjate, ellos dicen que la venida de Cristo no va a ocurrir. Y nos acusan, es que ustedes están solo pensando en eso. ¿Desde cuántos años atrás que solo se habla de la venida de Cristo? Ustedes son negativos.
Hay que vivir ahora el momento. ¿Dónde está? ¿Dónde están los juicios de Dios? Dicen. Y usted ve a esas personas que hoy día están pidiendo juicio de Dios. Yo no quiero estar en los pies de ellos cuando el juicio de Dios venga. Lamentablemente, hoy día la iglesia está perdiendo esa perspectiva. Hablamos de la gracia de Dios y la creemos y la enseñamos. Y creemos que la salvación es por gracia, pero si no hay arrepentimiento, si no recibe la gracia, también sabemos que hay juicio, condenación eterna. Es lo que va a ocurrir. Pero estas personas insisten y dicen, hey, el Señor ya no viene. Y fíjense, esto va ocurriendo entre los creyentes. Entre los creyentes. Porque la gente del mundo, ¿qué? Es los creyentes lo que dan, no, el Señor ya no viene, así que se relajan en su estándar de vida, en su forma de vida, ya no quieren vivir en santidad, en pureza, ni nada de eso, sino que quieren ser felices ahora, quieren obtener todo lo que quieren ahora, y punto. Y van a la iglesia un domingo, y punto. Y creen que son creyentes. Dios no me puede juzgar porque voy a la iglesia un domingo. No se trata de eso. Y lamentablemente muchos creyentes hoy día caen en este asunto. Se concentran en el aquí y el ahora. Aquí y ahora. Y comienzan a alejarse del Señor. Porque su objetivo, ¿cuál es? Lograr cosas. Aquí y ahora. Comienzan a vivir comprometidos con el pecado, comienzan a vivir en carnalidad, comienzan a vivir en pecado. Y esas cosas, esas tres cosas van a producir dureza de corazón en su vida. Entonces, estos burladores, ¿dónde está el rapto? ¿Dónde está la venida? ¿Dónde están los juicios? A ver, si yo soy tan malo, ¿por qué Dios me manda un rayo y me mata? Dios los ha escuchado. Pero un día va a llegar el juicio de Dios. Y el Señor Jesús lo dice. Ahora, hay otros cristianos que viven y se mofan de esto, pero no lo dicen. ¿Y cómo sabemos que no lo dicen y se mofan? Es por cómo viven su vida. No viven en función de esto. No tienen pasión por Cristo, no tienen pasión por la gente, no tienen pasión por su palabra, no tienen pasión por congregarse, no tienen pasión por nada. Todo por ellos. ¿Qué están diciendo? Se están burlando. El Señor no va a venir. El Señor tarda en venir. ¿Te acuerdas la parábola? Hay de aquellos siervos que dicen que su Señor tarda. Pero a la hora que no saben, el Señor vendrá. No se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Y la gente habla de que tenemos que lograr y tenemos que lograr cosas y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquello. Y nos olvidamos de que Dios nos ha dejado señales y nosotros estamos cerca de eso. Nosotros no necesitamos un mundo en paz, nosotros necesitamos que la gente reciba a Cristo. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. Porque sin Él no hay paz. No va a haber paz. Si usted mira cómo está la situación en el Medio Oriente, se da cuenta de eso. Cada vez eso se enciende. Irán, hace 3 días atrás, Israel bombardeó 12 lugares ya donde ellos estaban almacenando y llevando trasiego de armas hasta el Líbano, para que a través del Líbano, la parte ahí frontera con Israel, ellos entraran a través de túneles. Acaba de decir este ayatollah ahí que si Estados Unidos ataca a Irán, Israel será destruido en 30 minutos. Bueno, él no tiene la Biblia, así que no sabe que eso no va a ocurrir. El que va a ser destruido van a ser ellos. Ahora, fíjense qué es lo interesante de todo esto. Irán, los malos, por llamarlo así, ¿ya? Están ahí en Siria. Pero estaba mirando que hay un avivamiento tremendo del cristianismo en Irán ahorita. De hecho, es más, hay algunos que dicen que es un avivamiento más grande que el que en China. Que muchos iraníes están llegando a Cristo Jesús. Es increíble, esa es la gracia de Dios. ¿Por qué Dios no ha venido? ¿Por qué Dios no destruye? Es por eso. Porque Dios quiere que muchos vengan al arrepentimiento.
Pero los cristianos están ahí como que no, se complacen a sí mismos, comienzan a vivir fiestas, adictos al trabajo. Hoy día vivimos en una sociedad adicta al trabajo. Y debemos nosotros considerar que nuestra prioridad siempre es el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la manera de evitar esta conducta? ¿Cuál es la manera de poder evitar esta forma de enfocar la venida del Señor? Y el asunto es que hay que tener en cuenta que ¿qué está esperando usted? ¿La venida del Señor o al Señor de la venida? Porque eso cambia completamente la perspectiva. Aquellos que están esperando la venida del Señor, ellos comienzan a ver la profecía y dice cada vez está más cerca, mejor hago mi vida en una forma correcta, porque el Señor puede venir. Pero aquellos que están esperando y se enfocan en el Señor, lo grande que Él es, lo misericordioso que Él es, lo mucho que Él ha hecho por nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de estas personas? Quieren vivir para Él, quieren complacerlo a Él, quieren servirle a Él, quieren proclamar el mensaje a otros de lo bueno que es Dios con ellos. Cambia la perspectiva. Barclay decía que la mejor manera de prepararse para la venida de Cristo es nunca olvidar la presencia de Cristo. O sea, en otras palabras, su vida es todo acerca de Él. De eso se trata. Entonces están estos que no encajan su filosofía de vida. Pero también aquellos que no encajan su agenda. O sea, no encajan su agenda que el Señor venga hoy día. ¿Qué pasa con todos los proyectos que tienen? Eso no puede venir. O sea, de hecho no va a venir, dicen ellos. Y rechazan la idea del rapto, rechazan una idea de la segunda venida, tergiversan las escrituras, y hacen de que Israel hoy día ya esté desechado por Dios y que la iglesia ha venido a ocupar el lugar de Israel y que la iglesia es la responsable de introducir el reino de Cristo aquí. Buscan cristianizar el mundo. Es como si yo fuera a algún lugar, a una iglesia, que me inviten a enseñar. Yo no quiero que ellos se vuelvan Calvary Chapel. Yo quiero que ellos comiencen a amar y enseñar la palabra. Pero hoy día, ay, no, es que tiene que ser porque si tiene el nombre está ungido. Jamás. Si tiene a Cristo, sí. Pero hoy día tratan con esta idea de cristianizar al mundo y verlo de esa forma. ¿Ya? No importa lo que crean, no importa lo importante es que tengan un aspecto moral bueno. Hay dos campos que se relacionan en esto, con estos asuntos de traer el reino de Cristo aquí. Y hay una que es la teología del dominio. Aquellos que creen que el reino de Dios es ahora. Aquellos que están enseñando acerca del construccionismo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos preparar la tierra para la venida del Señor. Porque si no, el Señor no puede venir. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que la iglesia debe intentar tomar el control en cada institución social, en cada gobierno, en cada área, etcétera, etcétera. Es más, deben imponer la ley de Moisés en cada una de ellas. O sea, estos son los que abogan esto. Estos son los que están aquí mirando esto. Dios no puede venir o Jesús no puede venir hasta que las cosas se pongan bien. Ignorando que la Escritura enseña totalmente lo contrario. Todo esto va a ir empeorando. Y es la advertencia que el Señor le dio. Cuidado con pensar que el Señor no va a venir. Entonces Pedro dice aquí, ahí están estos burladores en nuestros días y que comienzan y preguntan siempre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y el Señor va a venir. Mateo 24 dice que estos hombres van a tener esa mentalidad de comer, casarse, estar en sus propios negocios. ¿Qué dijo Jesús cuando tenía 12 años? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Hace la diferencia la vida del cristiano. ¿En qué negocio se está ocupando usted? Estos hombres
no prestan atención a las advertencias de las Escrituras. Buscan llevar a los hombres, ¿ya?, a un sistema en donde puedan sentirse bien y no llevar a los hombres a un arrepentimiento. Se equivocan, porque Jesús dice que Él tarda para que se arrepientan y el Señor va a venir. Fíjate, dice que ignoran voluntariamente la historia. Dice que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y la tierra. La existencia, Dios creó el mundo. Génesis capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Usted lo puede ver. Colosenses capítulo 1. Dios hizo todo esto. Ignoran el hecho de que Dios destruyó el mundo, el versículo 6, con juicio. Génesis capítulo 6 al 8. Ignoran ellos. Y ignoran que Dios está en control y mantiene su creación. Pero también ignoran el hecho de que el Señor va a traer juicio sobre este mundo. Colosenses 1:17 dice que Él es el que tiene todo esto amarrado. Pero Apocalipsis 20:11 nos dice que Dios va a traer un juicio. Judas 1, versículo 14 y 15 dice lo mismo. Dios va a traer un juicio. Y ya Dios lo mostró a través del diluvio. Pero ahora ya no va a ser con agua, sino dice aquí que va a ser con fuego. Ahora, Dios siempre advierte antes de traer juicio. O sea, nadie va a poder, ay, es que no me dijeron. No me mandaron un WhatsApp, es que yo no estaba en el grupo. Métase al grupo, para que sepa. Nínive el Señor envió, de aquí a 40 días, viene juicio. El famoso profeta que no quería ir. Y Dios les advirtió. Ve al pueblo de Israel, profetas de Israel. ¿Para qué? Para que ellos se arrepintieran. Vea la historia de Noé. Tantos años que él estuvo. Y hoy día Dios nos advierte, Dios nos enseña por medio de lo que está ocurriendo. Entonces debemos abrir nuestros ojos aquí. Entonces ahora aquí Él va a responderle la pregunta a estos hombres. Él va a responder y le va a dar respuesta a estos hombres que están preguntando, bueno, ¿y dónde está la promesa de su venida? Fíjate el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, el Señor trasciende el tiempo, de como nosotros lo conocemos. Él no está atado por el tiempo. Nosotros sí, yo tengo que ya me estoy mirando el reloj. ¿Ya? Aquí no tenemos personas que le están diciendo que ya corte, porque... Pero Él no. Él no vive en esa función. Eclesiastés 3:15 dice aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. ¿What? Fuera de tiempo. Él está allá, acá, para Él. Puede hablar como algo que ocurrió, para nosotros algo que no ha ocurrido. Entonces, el Señor va afuera de eso. Él le dice, hey, ten en cuenta esto. No es que no vive en tiempo, pero está fuera de ese tiempo en el que la forma en que nosotros nos manejamos. Acuérdense Isaías 55, versículo 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces ahí está. Él no está limitado. Él no está limitado. Él no está encajonado. Ah, es que ya les dije que iba a volver, entonces tiene que ser. No. De hecho, hace 2000 años que dijo que él iba a volver. Pero si lo vemos desde esta perspectiva, para él no han pasado ni 2 días. Cuando Cristo dijo, hey, voy a volver, así como me fui, así voy a volver. Voy a volver. Entonces, no piense de que el Señor está retardándose y que ya se olvidó, como cuando uno lee Génesis y se acordó Dios de Noé. Uy, ¿verdad que Noé está flotando? Me dijo. No. Pero el punto es que Dios está
claro y Él ve todo el panorama y Él sabe cuándo lo va a hacer. Yo no, pero Él sí. Acuérdese, la Biblia dice que Él es luz. Y si usted viaja a la velocidad de la luz, ¿ya? Es extremadamente rápido, más rápido que el sonido. Y Él es, no es que Él viaje a la velocidad de la luz, dice que Él es luz, rapidísimo. Aquí. De hecho, las cosas que usted le puede decir a sus hijos ahora, muchas les van a caer en 40 años. La van a entender, a sus hijos adolescentes. Por el cambio de la velocidad de la luz al sonido. El sonido es más lento. Pero el Señor dice que Él va a volver. Y trasciende eso. Y ahora ustedes cuando leen, y yo no me voy a meter en eso, pero cuando ustedes leen todos estos asuntos de Einstein y todo lo demás, de los viajes y todo, que usted viaja a la velocidad de la luz y viajamos a Centauri, que es la estrella más cercana, Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, dicen que a la velocidad de la luz, a 186.000 millas por segundo, viaja 4 años y medio para allá y 4 años y medio para acá, son 9 años. El problema es que como que para usted el tiempo se detiene en ese tiempo. Pero si usted vuelve a Heredia, ¿ya? A Heredia, va a seguir el mismo tren, lo más probable, pero va a cambiar. Porque han pasado 6.000 años en la Tierra. Claro, dice, claro, y ahora los científicos y todo eso, pero Dios trasciende todo eso. Va más allá de eso. Él no vino en el momento más difícil, sino que vino en el momento justo, justo. No antes ni después. Entonces, cuando usted lee en Apocalipsis, vengo pronto, 2.000 años. Sí, para mí, en la historia. Pero para Dios, perfectamente, dice que Él puede ser 2 días. 2 días. Su tiempo es diferente. Y Él va a venir. Y puede estar ya levantándose de su trono para volver. Nosotros no sabemos. Fíjate, en Oseas capítulo 6, versículo 1, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahora, hay algunos que piensan que esta profecía se refiere a Jesús cuando Él murió y resucitó. Pero también hay algunos que piensan que considerando este pasaje con este de Pedro, de que para el Señor un día, 1.000 años y etcétera, etcétera, lo que dice ahí, Él aquí está hablando a Israel. Hace 2.000 años Israel ha estado sin tierra. 1948 volvieron y se establecieron ahí. El general Tito vino y destruyó todo en el año 70. 2.000 años estuvieron ahí. Bueno, Dios los restauró. Dios los restauró. 2.000 años ya han pasado. Faltan 1.000 años. Ahora, para muchos ese 1.000 años es el milenio. En que Dios va a venir y van a estar con Él. Fíjese lo que dice aquí. Y viviremos delante de Él. Viviremos delante de Él. Y está hablando al pueblo de Israel. En Oseas. Y la promesa del milenio es para el pueblo de Israel. No para usted, para mí. La promesa para mí es estar con Él. Donde yo esté, donde Él esté, yo voy a estar aquí. Y esta es la esperanza que ellos tienen. Entonces algunos dicen, esta puede ser una referencia ahí. Pero para que eso se dé, primero Dios viene por su iglesia. Es el rapto de la iglesia. Luego viene la tribulación. Tiempo como nunca antes. Y una serie de juicios. Y luego viene el milenio. ¿Ya? Dios regresa por segunda vez y establece el milenio. Al final del milenio, Satanás va a ser suelto y se va a revelar. Y toda la gente que no ha sido glorificada, que entraron vivos al milenio, los descendientes de eso a través de esos 1.000 años, se van a rebelar en contra de Cristo. Y Dios los va a destruir. Y luego van a ser juzgados en el juicio del trono blanco, donde todos van a pasar delante de Dios. Delante de Dios. Todos.
Entonces el Señor dice, hey, los voy a traer de vuelta. Ok, ya los trajo, ya está ahí. En el 67 ellos tomaron Jerusalén, en la guerra de los 6 días. Israel será pisoteada hasta que Jerusalén, dice, sea eh, liberada de los gentiles. Bueno, muchos piensan que eso ocurrió ahí. ¿Se imaginan ustedes que ese hubiera sido el fin? Y que dice, ok, ya Jerusalén está tomada por Israel, la iglesia se va. ¿Cuántos aceptaron a Jesús antes del 67? ¿Cuántos tenemos más de esa edad? Y no habíamos todavía aceptado a Cristo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué Dios retarda su promesa? Es su gracia. Así que nosotros de la misma manera tenemos que tener gracia hacia la gente. ¿De qué forma? Llevar el Evangelio. Para que ellos puedan venir y conocer al Señor. Que no seamos como los discípulos de Jesús. Vea el versículo 9, dice aquí, el Señor no tarda, no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces la idea de nosotros, ay, Señor, ven y destruye todo esto y destruye todos los malos. Pero vea, Dios está en el negocio, como dice alguien, de salvar a más personas. Y ese debe ser nuestro corazón. Y no solamente, ay, Señor, ven, ven, llévate a esto y consúmelos a todos. No seamos como Jacobo y Juan. Que cuando no fue Jesús recibido en una ciudad en Samaria, dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y consuma a todos estos como lo hizo Elías? ¿Qué le dijo el Señor? No, no. Y hoy día hay muchos cristianos que están así. Y Jesús le dice a ellos, ahí usted lo puede leer en Lucas capítulo 9. Yo vine para salvar, no para destruir, no para condenar. Es su obra. Y esto es la razón. Entonces debemos recordar, el corazón de Dios, ¿cuál es? No destruir, sino salvar vidas. Y por eso se ha esperado. Y cada uno de nosotros está aquí, y es por eso. ¿Cuántos se salvaron hace 5 años? Hace 2, hace 1. Esa es la gracia de Dios. Y Dios sigue esperando y esperando. ¿Y cómo lo hace el Señor? Él es el que hace la obra, pero nos usa a nosotros para llevar el Evangelio. ¿Quién es un portavoz, un mensajero, un agente de correo? Es usted, tiene el mensaje. Un mensaje que puede cambiar vidas. Y este es Cristo resucitado, Cristo muerto y resucitado al tercer día. Que puede cambiar la eternidad de una persona. Que puede pasarlo de muerte a vida. Y este es el negocio en que usted y yo necesitamos estar. Vea, un hombre dijo que las misiones tienen que ver con que los cristianos estén en contacto con los no cristianos. Si no hay contacto, no hay misión en marcha. Dios nos ha llamado y dice, vamos a ser discípulos, a alcanzar a otros, es nuestro llamado. ¿Qué dijo el Señor? Los campos ya están listos. ¿Qué faltan? Jefe, obreros. El problema es que todos queremos ser jefe. Nadie quiere ser obrero. Nadie quiere ser obrero. Muchos cristianos no comparten su fe. La razón, por miedo, por pereza, egoísmo, o a lo mejor porque dudan del poder del Evangelio. Entonces pregúntese usted qué tan activo está en compartir su fe con otros. Llevar el mensaje a otros. Y si la respuesta dice, ¿sabes qué? No estoy muy activo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no? Pidámosle perdón al Señor y que nos muestre del por qué no. A veces el problema de eso tiene que ver con el corazón. No hay carga por los perdidos. O tenemos un enfoque en nosotros mismos. Pero debemos orar para que el Señor nos dé un corazón por los perdidos. ¿Tienes miedo? Ora para que el Señor te dé poder.
te dé audacia para proclamar su evangelio. Fíjate, Dios hizo todo lo divinamente posible para salvarte. Todo. Envió a su Hijo, nos dejó su palabra y nos habla en nuestro corazón de muchas formas. Y gracias a eso nosotros no vamos a morir eternamente. Vamos a vivir eternamente con Cristo Jesús. Pero hay otros que no. Dios no envía a hombres al infierno. Los hombres van al infierno a pesar de Dios. De que Dios se ha hecho todo. Entonces este es el asunto. Tú debes entender que el deseo de Dios es ese. Que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de mente. Y eso es algo que debemos experimentar en nuestra vida. Tiene que ver con eso, con girar. Pero dejar lo que estás haciendo e ir hacia Dios. Convicción no es arrepentimiento. Ay, sentí una convicción tan fuerte. Pero si no te arrepentiste, no es arrepentimiento, no sirve. Es como un despertador, la convicción. Suena la alarma de... Ay, hay que levantarse, pero la convicción no te va a levantar. Como el despertador tampoco, a no ser que ya algún día hagan de esos modernos, ya, como futuro y te levanten. Pero mientras no sea así, no va a ocurrir. Es lo mismo. Nosotros tenemos este gran privilegio dado por Dios de tener ese mensaje. Entonces, ¿qué debemos esperar? La venida del Señor. ¿Qué debemos hacer? Tiene el mensaje. Llévelo. ¿Cómo debemos vivir? Justa, santa y piadosamente. Y eso es lo que el apóstol va a hablar. Lo que queda de este capítulo. Sabiendo esto, ¿cómo debe ser nuestra manera de vivir? Vamos a compartir comunión esta mañana. Y vamos a dar gracias al Señor por lo que Él hizo con nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu palabra, Señor. Oramos. Y pedimos, Señor, que nos des ese fuego, esa pasión en nuestro corazón. Por alcanzar a aquellos, Señor, que no te conocen. Que nos ayude, Señor, a vivir entendiendo de que tú puedes venir hoy. Y que a lo mejor nosotros tenemos la oportunidad de compartir con alguien y que lo podamos hacer. Oramos, Señor, que al compartir esta comunión, tú nos des, Señor, ese fuego. Porque tú hiciste todo lo divinamente posible. Enviaste a tu precioso Hijo a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados. Y has esperado y esperado, así como lo hiciste con nosotros. Y sigues esperando, porque muchos vengan a arrepentirse. Que muchos vengan a conocerte, a conocer y a recibir tu gracia. A entender que tu obra es suficiente, que tú eres el único camino, que no hay más caminos al Padre, sino tú eres el único mediador. Ayúdanos, Señor, a llevar ese mensaje. Y viendo todo lo que está pasando, Señor, que podamos sentir, Señor, ese sentido de urgencia. Puede ser hoy. Puede ser hoy. Que no quede de nosotros, Señor, que no hablemos tu verdad, que no proclamemos tu evangelio, que no advirtamos, que no alertemos a aquellos, Señor, que no te conocen. Pero también a aquellos hermanos que están viviendo a lo mejor de una manera fría, que es tiempo de estar moviéndose, velando y orando. Cumpliendo, Señor, el propósito de nuestra vida mientras estamos aquí. Ser testigos tuyos, Señor. Y todo es para tu gloria. Para que tú seas glorificado, Señor. Oramos. Prepara nuestro corazón y bendice este pan y este jugo, Señor, al compartir la comunión. Que cada uno, Señor, de los que está aquí pueda examinarse en este momento. Y si hay
alguna convicción de pecado en su vida, que dé el paso que tiene que dar, que es arrepentirse. Y saber que tú le perdonas, Señor. Porque cuando tú traes convicción para arrepentimiento, Señor, es porque tú quieres perdonar. Tú vas a perdonar. El que viene a ti, tú no le echas fuera. El corazón contrito y humillado, tú, Señor, no lo desechas. Se arrepiente, tú le perdonas. Y oramos, Señor, para que así sea en esta mañana. Y que podamos compartir esta comunión con gozo, que podamos compartir esta comunión con fe y confianza de lo que tú has hecho, pero también con esa esperanza de que un día, Señor, tú vienes por nosotros. Que nos des esa fuerza y ese poder que solo viene de ti. La obra de tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas para ser testigos donde quiera que vamos, Señor. Oramos, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Los ancianos van a pasar con él.